Grafimundo, ¿qué tal? Les saluda Eduardo Hooker, jefe de venta de máquinas de Grafimundo y servicio de postventa. El día de hoy tenemos un curso bastante especial. Vamos a hablar respecto a la sublimación e impresión digital. Vamos a ver todos los conceptos que se relacionan con estos dos temas. ¿Qué es el pigmento? El pigmento es un colorante insoluble. ¿Qué quiere decir? Que no es capaz de diluirse en agua. Entonces, cuando yo mezclo un pigmento con un vehículo para formar tinta, este vehículo puede ser agua, puede ser solvente, puede ser thinner, lo que sea, lo que se forma es una suspensión. Entonces, una suspensión no es otra cosa que el pigmento que está flotando sobre el vehículo que conforma la tinta. Si yo dejo una tinta cuyo colorante es el pigmento, lo que va a pasar es que si la dejo quieta, el pigmento se sedimenta, es decir, se acumula en la base del frasco que contiene la tinta. Entonces, una tinta pigmentada no nos sirve para sublimación, porque el pigmento no cambia de estado, sigue siendo sólido en la tinta. Ahora, ¿qué es un tinte o un dye, como vimos anteriormente? El tinte es un colorante soluble, es decir, que es capaz de diluirse en el agua. Al mezclarse con un vehículo y formar una tinta, ya está en estado de disolución. Entonces el tinte sufre no un cambio físico, sino un cambio químico. Se rompen los enlaces de sus moléculas y se diluye o se vuelve parte del vehículo. Al estar disuelto el tinte en el vehículo, en este caso agua, la tinta fabricada a base de tintes se puede sublimar, puede usarse para el proceso de sublimación. Para poder entender la diferencia entre una tinta pigmentada y una tinta dye o a base de tintes, vamos a poner de ejemplo una botella con agua. A una botella con agua le voy a colocar tierra y a la otra botella con agua le voy a colocar sal. Si yo agarro las dos botellas y las agito, voy a ver que la botella con tierra se vuelve marrón o se vuelve turbia. Y la botella con sal, voy a ver que al principio se torna de un color medio blancuzco, pero luego se logra volver toda transparente. Si yo dejo estas dos botellas por horas sin mover, voy a ver cómo la botella con tierra va sedimentándose la tierra hasta que la tierra se acumula en la base de la botella y el agua vuelve a ser cristalina. Mientras que la botella con sal no sedimenta nada, porque la sal rompe sus enlaces y se diluye en el agua. Entonces, la única forma que tengo de separar la sal del agua sería evaporando el agua, por ejemplo, en una sartén, y me va a quedar la sal en la base del sartén. Necesito hacer un cambio químico. Mientras que para separar el agua de la tierra, simplemente espero a que se sedimente la tierra, vacío el agua y de esa manera separo el agua de la tierra. Esa es la diferencia entre una tinta pigmentada que se sedimenta y una tinta a base de tintes. Por eso es que las tintas pigmentadas siempre dicen agítala bien antes de usarla, justamente para que esta suspensión se pueda activar por completo. Entonces, vamos a hablar de por qué razón la sublimación funciona en el poliéster. El poliéster es un plástico, de modo que si se aplica suficiente calor sobre el poliéster, se empieza a fundir. Primero por la capa externa y luego hasta llegarse a ser como una melcocha. Entonces, cuando yo fundo la capa exterior del poliéster, los poros se abren. Entonces, cuando se calientan las tintas por medio de la sublimación, cambian de estado sólido a gaseoso
penetra en los poros abiertos del poliéster y el poliéster cambia de color.